Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 8. Vamos a estar hablando acerca de las garantías de las obligaciones. Ya en Roma se exigían garantías. Como precaución, existían sí dos categorías de seguridades que son garantías personales o intercesión. Confería al acreedor un derecho de crédito contra un tercero llamado fiador a quien se obligaba con el deudor principal. Uno, varias personas se comprometen a cumplir por el deudor si éste no satisface la obligación principal. Se llama intercesión o la intervención de una persona en beneficio de otra. Fianza. Garantías reales. Consistía en la afectación de un determinado bien objeto como garantía del cumplimiento de la obligación. Podía ser una prenda, hipoteca o enajenación con fideus. Las garantías emanadas del deudor o de un tercero contra otras formas de garantías personales, otra forma de garantía personal. Garantías personales emanadas del propio deudor. Las arras. Era el signo visible que evidenciaba la existencia del convenio. Consiste que una de las partes contratantes entregaba a la otra dinero u otra cosa de valor con el fin de confirmar un contrato o de asegurar su realización. Figuraban especialmente en la compraventa, pero también en otros autos, como en los esponsales. La cláusula penal consiste en una prestación que el deudor promete, previendo el incumplimiento, el cumplimiento irregular de la obligación. Es una estipulación de carácter accesorio, o sea, que si estuviese viciado no invalidaría a la obligación principal. La pena puede ser de diversa naturaleza, aunque generalmente es pecuniaria. La estipulación de una pena ejerce presión sobre el obligado a fin de cumplir la deuda, pero evitaba principalmente el cálculo de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento, que resultaba difícil en la práctica. Ofrece al acreedor la ventaja de optar entre dos acciones, la de la obligación o de la cláusula penal. Bueno, entonces la cláusula penal es cuando una persona eh, estipula un carácter accesorio, ¿verdad? Y ejecuta una pena en caso que la persona que adeuda no cumpla lo que se comprometió. El juramento promisorio. Las fuentes romanas consignan el principio de que este no tiene eficacia jurídica alguna, sino que solo tiene valor moral, pero existían las excepciones. La promesa que hacía el liberto de realizar trabajos en beneficio de patrono era válida mediante un juramento en el cual era violada hacia una infamia del deudor. El fiador responde accesoriamente frente al acreedor. Constitutum debiti propis. Se crea por edicto del pretor y por una de las personas se obliga a cumplir por otra la deuda, teniendo por finalidad postergar el pago o transformar una obligación natural en otra civil. Cuando una persona se obliga a pagar su deuda, en cuya obligación se introdujeron circunstancias modificatorias de lugar de tiempo, etc. Garantías personales emanadas de un tercero. Constituyen alienti debeti, constituido por de la deuda ajena. Se crea en el edicto del pretor el pacto de constituto de deuda ajena por el que una persona se obliga a cumplir por otra. Se celebraba entre el acreedor y un tercero quien garantizaba la deuda ajena, convirtiéndose en fiador. El banquero se obliga a pagar por sus clientes. Mandatum qualificatum. Por medio de esta, una persona mandantes le confiere a otra mandatario la encomienda de hacer un préstamo de dinero a cosas fungibles, tomando para sí el riesgo de crédito otorgado a su instancia. Quien consiguiera una suma de dinero C quiere conseguir una suma de dinero de B, quien pide una garantía. Esta es prestada por A, no como una fianza o una figura, sino en forma de un mandato a B para que le preste dinero a C. En consecuencia, con el ejemplo propuesto, B es el propio tiempo acreedor de C y mandatario de A. Entonces, en caso de incumplimiento, tiene como acreedor de C la acción directa proveniente del contrato y como mandatario de A, que no es sino un garante, la actio mandati contratare. Deudor condatio certae, quitae, pecuniarie o de actio execulatio. Contra el mandador se podía ejercer la actio mandati contraria. La sponsio. En este se convierte la rigurosidad del derecho quiritario, tanto en la forma de celebrarlo como en sus efectos. Todos los ciudadanos romanos tenían derecho a figurar como sponsor.
Eran garantías quienes por la fórmula idem dare spondio se obligaba verbalmente no transmitiendo su obligación a sus herederos. Es un deudor personal y su obligación tiene carácter accesorio. Representa al deudor principal. Por tanto, se obliga a cumplir la misma pretensión en el deudor principal pidiendo ser perseguido por el acreedor. Muy bien, ese es el sponsor, que es una palabra que utilizamos mucho también en la vida cotidiana. Entonces acá nos aclara lo que significa ser sponsor, ¿verdad? Que es una transmisión verbalmente, ¿verdad? Y tiene carácter accesorio, que el principal lo que va a pagar. La fideipromisio. Los fideipromisores, que podían ser romanos o extranjeros, se obligaban por la fórmula idem dare fideipromis, fideipromito, empeñas fielmente tu palabra para lo mismo. Lo empeño y estaba sujeto a las mismas reglas de los sponsores. Es un deudor personal y su obligación tiene carácter accesorio, representa al deudor principal. Con lo sponsio y el fideipromisio solo se podía garantizar las obligaciones verbales. Se caracterizaba además para que su obligación, al no ser patrimonial, es intransmisible en general por herencia. Leyes que migraron la condición de los sponsores. La ley Publilia autoriza al sponsor garante que no había sido reembolsado en el plazo de 6 meses por el deudor a ejercer el principio la manu iniectio, que luego se transformó en actio de pensi, que imponía condena doble en caso de negación de parte del deudor. Finalmente, cuando se aprobó el mandato para el efecto, surge la actio mandati contraria. La ley Apuleia estableció una sociedad entre sponsores y fideipromisores. Debía reconocerse una relación en sociedad en virtud del cual, aunque hubiera pagado la deuda, diera lugar a la acción por prosocio, obligaba a los otros confiadores a pagar su parte correspondiente a la obligación total. Ley Furia de Sponsu decide la extinción de toda garantía luego de 2 años de constituido y que en caso de ser varios los garantes se dividía entre ellos el monto de la deuda, ya que en general tanto la sponsio como la fideicomiso funcionaban como obligaciones solidarias. Cornelia, prohibido prohibió que la misma persona pudiera servir de garantía del mismo deudor a favor del mismo acreedor en el mismo año por más de 20.000 sestercios, y que por más que se hubiese obligado por una suma mayor, la garantía quedaba limitada a los 20.000 sestercios. La ley Ciceria se estableció que aquel que tomara sponsor o fideipromisores lo proclamara públicamente, declarada respecto de que la prestación los ha constituido en garantía y también cuántos sponsores o fideipromisores ha tomado respecto de ella. Si el deudor no realiza esta proclama, el sponsor o fideipromisor promovió un procedimiento prejudicial y se comprobaba que no se hizo la proclama, quedaba liberado. Estas formas legales prepararon el predominio de los fideucios, que coexistieron con ella, pero con base más amplia. Fideucio o fianza concepto. Contrato estipulado por el cual el fiador estableció un sexo obligatorio en el acreedor de otra persona, respondiendo del cumplimiento de la deuda principal de esta última. Vienen a reemplazar a las instituciones anteriores, quedando como único tipo de garantía personal, se obligaba a la fórmula idem deubes, se hace fiador lo mismo. Me hago fiador, podía ser ciudadanos romanos o extranjeros. La obligación de fideusur, fideusor era perpetua y transmisible por sucesión hereditaria. Muy bien. Continuando, el beneficio ordinis bei excursionis, por el cual se cumplía al acreedor a dirigir su reclamo primero contra el deudor principal y su siguiente al fiador. Beneficio respondía por Justiniano, en virtud del cual el cofiador, perseguido por el acreedor, podía exigir que éste se dirigiera primero contra el deudor principal, se evite así un procedimiento que resultase beneficioso para el acreedor. Este beneficio de exclusión otorga al fiador la facultad de negarse a cumplir mientras no se haya intentado sin éxito el reclamo de la deuda al obligado principal. El beneficium sedentarum actium, el beneficio de cesión de acciones, fue creado por los consultos con el fin de proteger al fiador, quien
pagaba la deuda, pues se afirmaba que este en realidad no hacía un pago, sino compraba los derechos del acreedor por un precio igual al del crédito. Por eso, por esta sección de acciones obtenía los recursos del acreedor a la deuda, pudiendo dirigirse contra los demás fiadores perseguidos al deudor con mayor ventaja. Muy bien. El 7. El Senado consulto velayano y la intercesión de la mujer. Intercesión se denomina las garantías que opone una persona para la deuda de la otra. Prenda, fideucio, etcétera. En el derecho romano no podía obligarse por otros, ni los esclavos con relación al amo, ni las mujeres, prohibido por el Senado consulto veleyano. Justiniano modificó esas disposiciones, perdiendo la intercesión si el acto era público y realizaba ante tres testigos idóneos. Después de ese sentido, consulto, la mujer podía realizar una serie de actos políticos válidos, como pagar por otros, vender sus bienes y aún ser fiadora, y redundaba en su interés. Se limitaba solo en el ejercicio de su capacidad jurídica en relación a los actos de intercesión que implicaba compromiso en interés exclusivo de la persona. Se le permitió obligarse en interés ajeno, si esto lo hacía con la intención de donar a la mujer, ateniéndose a lo dispuesto por el Senado. Consulta. Disponía de medios para hacer ineficaz la obligación contra ella. Podía rechazar la acción que ejercitaba al acreedor, oponiéndose a la excepción senatus consulti velleiani. La mujer no se obligaba ni naturalmente ni por error pagar al acreedor, podía reivindicar todo lo entregado con motivo de una fianza. Excepciones del Senado consulto valeriano. No se aplicaban en los siguientes casos. Cuando la intercesión se ha hecho con una mujer para constituir la dote de su hija, cuando la mujer prestaba la garantía dolosamente, cuando el acto de intercesión de la mujer favorecía la libertad, si el acreedor a favor del cual ha intercedido es menor y el deudor principal resultaba insolvente, no puede alegar la mujer la excepción derivada del citado Senado consulto. Muy bien, entonces, en esta unidad vimos los diferentes tipos de garantías que se establecen en cuanto a los hechos y actos jurídicos, en cuanto a las obligaciones que una persona tiene cuando realiza un acto jurídico, ¿verdad? Y nos habló de muchísimo, ¿verdad? Pero más lo que se utiliza son las cláusulas penal y las arras, lo que yo manejo más el tema, ¿verdad? Los otros puntos existen, pero no se usan tanto. El fideucio también se usa mucho la fianza cuando se inicia juicio ejecutivo. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Les invito a que lean otra vez el material para que puedan realizar las tareas correspondientes. Muchísimas gracias por su atención.